Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Reavivados por su palabra. Voy a proceder a leer el capítulo número 2 de Apocalipsis. Y el número 2 habla sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Así de que para poder hablar de este tema tenemos bastante material. Mensaje a las 7 iglesias. Así que si tenemos la Biblia y si en la lectura lo pueden hacer. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, y te lo hubieres arrepentido, si no te hubieras arrepentido. El 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos al versículo número 8, y es el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y que tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en andar lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 12 vemos el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Apías, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, y poner trompiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré de ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El versículo 18 nos habla acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlos hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que habla el capítulo 2 de Apocalipsis. Si vemos aquí, al principio de cada iglesia, él describe quién es el que habla. Y el que habla, si habló, podemos ver en la primera iglesia, en Éfeso, es el que anda en medio del candelabro de Dios. Y sabemos bien quién es, porque en el Apocalipsis número 1, en capítulo número 1, nos explica que es Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, Él está en el primer lugar del santuario, donde estaba el candelabro. Y si nos acordamos de lo que estudiamos hace poco acerca del santuario, el candelero estaba en la primera parte, en el lugar santo. Es ahí donde se encontraba Jesús cuando empezó esto de las iglesias. Por eso especifica eso. Vamos a pedir a Elvis que nos ponga ahí una presentación acerca del mapa de dónde estaban ubicadas estas iglesias. Si ahí lo vemos, el mapa de las 7 iglesias, y si vemos ahí dónde están ubicadas, ahí vemos Pasmos, de donde estaba Juan, estaba Éfeso, donde aparece el número 1, Esmirna después, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Realmente estos mensajes que se mandan a estas iglesias de donde estaba Juan, se aplican a la iglesia en la actualidad de Juan, se aplica a la iglesia a través de la historia y se puede aplicar a la condición del cristiano en la actualidad también. Si pasamos y vamos a ver a la iglesia de Éfeso, miramos que el periodo de tiempo determinado en la historia de la iglesia de Éfeso fue la primera de las iglesias. Realmente fue la que establecieron los apóstoles. Es la era apostólica. Por eso dice que habla mucho del primer amor. Y realmente que cuando ellos vieron ascender a Jesús a los cielos y cuando recibieron el Espíritu Santo, predicaron con más alegría y con devoción acerca de el Evangelio. Y vemos que este periodo empieza el año 31 después de Cristo, que fue cuando Dios ascendió al cielo.
y dura hasta el año 100 después de Cristo, cuando Juan, el último apóstol, muere, y realmente fue el único apóstol que murió de vejez. Todos realmente fueron mártires. Sin embargo, sabemos que Juan no fue así. Dios le dio larga vida. Y si nosotros recordamos también en lo que lo podemos aplicar a las personas, muchas personas cuando entran a la iglesia, entran con ese primer amor y ese fervor, pero después, al pasar el tiempo y las dificultades, decae. Y es aquí de que nosotros debemos de agarrar los consejos que le da a la iglesia de Éfeso. Y realmente ahí dice, pero tienes en el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Estos nicolaitas traían una serie de pensamientos que no eran de acorde con el pensamiento de la iglesia, con el evangelio, ni estaban en armonía con la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a la siguiente iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Y realmente viene después de la iglesia de Éfeso, o sea, de la iglesia apostólica. Es la segunda de las 7 iglesias y es una era de persecución. Si vemos bien, empieza el periodo del año 100 después de Cristo, que fue cuando Juan, el último apóstol, muere, hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino reconoce oficialmente el cristianismo y termina la persecución. Si ustedes ven así, en el versículo número 10 de Apocalipsis 2, habla que tendréis 10 días de tribulaciones. Esto lo podemos ver marcado en la historia. El emperador romano que estaba antes de Constantino, por 10 años hizo una gran persecución a los cristianos y fue muy cruel con ellos. Y eso lo podemos, si buscamos los libros de historia o un documental acerca del Imperio Romano y vemos el emperador antes de Constantino, que realmente, disculpen hermanos, no me acuerdo el nombre, no sé si era Eclestiano, pero si lo podemos ver en historia, están bien marcados esos 10 años de persecución. Y vemos aquí cómo lo demuestra la Biblia y cómo le había advertido Dios a través de este libro de Revelación. A pesar, hermanos, en la actualidad que nosotros tengamos persecución por nuestras creencias, debemos permanecer fieles hasta la muerte. Ese es un gran mensaje que nos trae la iglesia de Esmirna. Si vemos la siguiente iglesia, es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia en Apocalipsis y es la era de la apostasía. Vemos aquí que en el año 313, que lo vimos anteriormente, el embajador Constantino había reconocido oficialmente a la iglesia al cristianismo. Es más, él se había bautizado. Pero empieza una era de apostasía. ¿Qué es lo que vemos aquí? Se une la iglesia con el Estado. Eso pasó en ese periodo de tiempo, realmente duró bastante, hasta el 538 después de Cristo, cuando se establece el papado del Vaticano. Miren, se une la iglesia con el Estado. Después, el día del sol es introducido por ley como día de descanso. Se introduce la idolatría. Roma elimina toda oposición. Vemos ahí que en este periodo empieza esa ¿cómo se dice? Esa combinación entre paganismo y cristianismo. Constantino fue el que instituyó el Día del Sol como día de reposo. Y eso realmente, si nosotros vemos los libros de historia, podemos confirmar todas estas cosas que se encuentran ahí. Cuando introduce la idolatría es porque los paganos tenían sus ídolos y realmente era una economía que se movía de ahí.
un gran negocio acerca de estas estatuillas que se hacían. Vinieron ellos, la iglesia que estaba en ese periodo, y viendo para que ellos se les hiciera más fácil y no perder ese lucro de ellos y que los paganos realmente aceptaran el cristianismo, le dieron el nombre de los apóstoles y renombraron estos ídolos que ya tenía el paganismo. Esto es sincretismo, cuando dos maneras de pensar se unen, o sea, un tipo de religión con otra se unen y se combinan para hacer un nuevo pensamiento. Ahí es donde vemos aquí que la iglesia de Pérgamo, Dios le dice que se arrepienta y aquí en el 15, en el versículo número 15 de Apocalipsis 2, dice: también retienes a los de la doctrina de Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Si vemos en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso no la quería la doctrina de Nicolaitas, pero aquí vemos que sí, que ya la retienen. Entonces vemos aquí en la historia marcado todo esto que se ha visto y las promesas que vienen. Realmente practicar el sincretismo en nuestros corazones no es bien. Hay que darle lugar a Dios que corresponde y no mezclar nuestras ideas de doctrinas con ideas paganas, con otras ideas que no están en la Biblia. Vamos a pasar a la siguiente iglesia, y es la iglesia de Tiatira, es la última que vamos a ver hoy. Y realmente vemos que la iglesia de Tiatira es el reinado papal por 1260 años. Y es la cuarta de las 7 iglesias de Apocalipsis, y realmente tuvieron una gran tribulación. Si nos vemos, está dividido en dos. Del 538, que es cuando se establece el papado del Vaticano, que es la unificación de la iglesia con el Estado, hasta el 1517, que es cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y comienza la Reforma Protestante. La iglesia madre, la iglesia católica, realmente solo había una iglesia, y imagínense, estaba regida tenía poder político y poder espiritual, y era la gran ramera por haberse hecho iglesia estatal. Dios nunca ha querido que la iglesia y el Estado estén unidos. Por algo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tienen que estar separadas, porque si no, vemos a ver las consecuencias que vinieron acá. Del 1517 a 1798, las iglesias hijas, es la luterana, la calvina, la anglicana, son hijas de la iglesia madre, que es la católica. Bueno, pero antes de eso, si vemos ahí marcada la diferencia entre Lutero y las demás iglesias. Lutero vino a hacer una gran diferencia y empezó la reforma y la protesta por lo que hacía la iglesia pagana. Se había mezclado tanto el paganismo con la iglesia madre que realmente se había salido de todo concepto bíblico. Pero Lutero vino y fue el que trajo la justificación por la fe, porque en esos tiempos hasta llegaban a vender el perdón de los pecados. A eso llegaron por medio de las indulgencias. Las hijas de la también son por haberse hecho iglesias estatales, también estas. Bueno, ¿qué pasa en 1798? El general Berthier toma preso al Papa Pío IV, se da la herida mortal del Papa del Vaticano. Si vemos aquí bajo el mando de Napoleón, esto pasó en este año. Napoleón casi gobernó toda Europa y realmente fue el que le dio la vida mortal de parte de los franceses. Y esto está marcado en historia. El Papa de ese entonces, el Papa Pío, fue llevado preso y realmente murió exiliado en Francia. Así que vemos esta herida mortal que recibió el Vaticano.
perdió su poder político y perdió también poder espiritual. Es una herida de la cual en la actualidad se está curando, porque si nosotros vemos, esa organización está tomando poder político actualmente. Pero bueno, ese es otro tema. Así que hasta esta iglesia vamos a ver, hasta la iglesia de Tiatira. Realmente lo importante aquí, hermanos, nosotros, gracias a Dios, no vivimos estos periodos de la historia. Sin embargo, la bendición que tenemos es que podemos ver al pasado y cómo estos se cumple a cabalidad. Sus tiempos son perfectos. Ese periodo de 1260 años está en la profecía que vimos en Daniel de las 2300 tardes y mañana. También habla de ese periodo de tiempo y podemos ver cómo esto fortalece nuestra fe. Podemos ver en el pasado, hermanos, si no quieren leer historia, vean documentales y van a ver bien marcados estos periodos proféticos que fue dado por Juan. Hay muchos expertos que han visto estos y han estudiado y se maravillan cómo estos periodos proféticos se cumplen en la historia. Es un gran regalo que tenemos, que los que vivieron antes de este periodo no lo tenían. Ver en historia la profecía es fascinante y realmente, hermanos, lo vimos superficialmente. Algún día aquí se hará un programa para poder explicar esto a cabalidad. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Esto fue su programa, Reavivados por su palabra.